Todo comenzó en la feria de San Isidro. Había música, el olor a carnitas, puestos de nieve y niños corriendo por la plaza. Pero en medio del bullicio, ocurrió algo que el pueblo jamás olvidó. El patrón, don Joaquín de la Peña, un hombre gordo, rico y prepotente, agarró a una viuda llamada doña Lucha Morales. Le escupió su bordado y le dio una bofetada frente a todos. ¿La razón? Solo porque le pidió más tiempo para pagar la renta. El golpe resonó como un disparo. La gente se quedó muda. Nadie se movió. Nadie se atrevió a mirarla. En ese silencio, San Isidro se dio cuenta de que la vergüenza podía ser más pesada que el miedo. Doña Lucha no era cualquiera. Era costurera, viuda de Evaristo Morales, un soldado que había muerto peleando junto a los maderistas en la batalla de Torreón. Desde entonces, ella sacaba adelante a sus 2 hijos. Nicolás, de 14 años, que trabajaba en la estación del tren, y Remedios, de 8, con una tos que ni el té de bugambilia ni las promesas a la Virgen lograban curar. Vivían en un jacal humilde que también era propiedad de don Joaquín. Y cada mes, el patrón le recordaba que la casa y hasta el aire que respiraban dependían de su buena voluntad. Esa mañana, Lucha se armó de valor. Fue a buscarlo con un bordado que había terminado la noche anterior, esperando que el trabajo sirviera como pago parcial de la renta. Pero el patrón no conocía la palabra compasión. Don Joaquín era el tipo de hombre que se creía dueño de todo. La tienda de raya, la cantina, el hotel y las deudas del pueblo entero. Vestía como rico, hablaba con soberbia y tenía las manos limpias de tanto no trabajar. Cuando Lucha se acercó con respeto, él apenas la miró. Tomó el bordado, se burló y lo tiró al suelo. ¿Con esto crees que me vas a pagar?, le dijo, y lo pisó con la bota, dejando las flores bordadas llenas de lodo. Le exigió 50 pesos y amenazó con sacarla a patadas si no pagaba al día siguiente. Los presentes se quedaron quietos, como si el miedo los hubiera clavado al suelo. Ella, sin responder al insulto, levantó su trabajo del piso. Lo abrazó contra el pecho y le contestó con voz temblorosa, pero firme: Dios aprieta, pero no ahorca, don Joaquín, y el que con hierro mata, con hierro muere. Dicho eso, se dio media vuelta y se fue caminando entre la multitud. No lloró, no se quejó, solo se fue con la cabeza en alto. Esa bofetada no solo le dolió a ella, golpeó la conciencia de todo el pueblo. Los hombres bajaron la mirada, las mujeres fingieron no haber visto nada, y los niños aprendieron, sin quererlo, que la injusticia manda cuando el miedo gobierna. Pero ese silencio no duraría mucho, porque la noticia corrió rápido, y llegó hasta oídos de quien no perdonaba abusos: Pancho Villa. Cuando Villa se enteró de lo que el patrón había hecho, dijo una sola frase que heló la sangre de todos: eso no se queda así. Y lo que pasó después, cambió la historia de San Isidro para siempre. Así que no te vayas. Suscríbete, activa la campanita y espérate a la siguiente parte, porque te voy a contar cómo llegó Villa al pueblo, y lo que le hizo a don Joaquín para que nadie más volviera a levantar la mano contra una mujer, con que cosían uniformes. Mira, Panchito, le dijo Villa mientras revisaba las armas, tú te vas a regresar con tu abuela. Le dices que el general Villa recibió su mensaje y que en 2 días va a estar en San Isidro para arreglar las cuentas. Pero, mi general, yo quiero ir con ustedes. No, muchacho, tú ya hiciste tu parte y muy bien hecha. Ahora déjanos hacer la nuestra. Además, tu abuela te necesita ahí. Las viudas valientes necesitan nietos valientes que las cuiden. Panchito entendió. Se montó en el canelo, que había descansado y comido un poco de forraje, y se echó al camino de regreso. Llevaba el corazón ligero y una esperanza grande como el cielo del desierto. Esa noche, en el campamento de los Dorados, Villa no durmió. Se quedó despierto limpiando su rifle, pensando en la viuda golpeada y en el pueblo callado, porque él sabía que detrás de cada injusticia chica había una injusticia grande, y que detrás de cada cobarde había un sistema que premiaba la cobardía. ¿En qué piensa, mi general?, le preguntó Tomás Urbina, que hacía guardia junto a la fogata. Pienso en mi madre, Tomás. También era viuda, también la maltrataron, y yo era muy chico para defenderla. Pero ahora ya no es chico, jefe. No, ya no. Y por eso vamos a San Isidro, no nomás por doña Lucha,
sino por todas las viudas que han sido golpeadas, y por todos los niños que no pudieron hacer nada para impedirlo. Al día siguiente, muy temprano, cuando el sol apenas pintaba de rosa las montañas, los dorados se pusieron en marcha. 35 jinetes levantando polvareda con las cartucheras llenas y el corazón dispuesto. Villa iba adelante con el sombrero calado y la mirada fija en el horizonte, seguido por sus hombres de confianza. Cabalgaron todo el día, parando nomás para dar agua a los caballos y comer tortillas frías con frijoles. No hablaron mucho durante el camino. Todos sabían que iban a hacer justicia. Y la justicia se hace en silencio, con respeto, como se reza. Por la tarde, cuando el sol empezaba a meterse detrás de los cerros, llegaron a un cerrito desde donde se veía San Isidro del Desierto. El pueblo se veía chiquito y triste, con sus casitas de adobe desperdigadas como dientes de viejo, y sus calles polvorientas donde no más se movían algunas gallinas y un perro flaco. Ahí está el nido de la víbora, dijo Fierro. Pues vamos a ver si la víbora tiene colmillos o no más es puro siseo, contestó Villa. Esperaron a que oscureciera para entrar al pueblo. No querían asustar a la gente de noche, pero tampoco querían darle tiempo al patrón de preparar alguna trampa. Villa había aprendido en muchas batallas que la sorpresa es mejor arma que las balas, y que un enemigo prevenido es un enemigo peligroso. Cuando las primeras estrellas empezaron a asomarse en el cielo, los dorados bajaron del cerrito y se acercaron a San Isidro como sombras silenciosas. Villa iba adelante con la pistola en la funda, pero la mano lista para sacarla. Sus hombres lo seguían en fila, como fantasmas armados que venían a cobrar una deuda de honor. Los dorados entraron a San Isidro del Desierto como entra el agua en tierra seca, sin ruido, pero llenando todos los huecos. Villa había dividido a su gente en 3 grupos. Fierro con 10 hombres rodeó la hacienda de don Joaquín por el lado del corral, Felipe Ángeles con otros 10 tomó posiciones cerca de la estación del tren, y Villa con los restantes se quedó en el centro del pueblo, cerca de la plaza donde había pasado la afrenta. Era una noche sin luna, de esas que los coyotes aprovechan para aullar sus penas al cielo. El aire olía a humo de leña y a creosota, y el silencio era tan espeso que se podía cortar con machete. Pero Villa sintió algo raro, un cosquilleo en la nuca que le decía que algo no estaba bien. Después de tantos años de guerra, había aprendido a escuchar los avisos que le mandaba el instinto. Tomás, le susurró a Urbina, esto está muy callado. Ni un perro que ladre, ni un gallo que cante. Sí, jefe, como que el pueblo está esperando algo. Villa se bajó del caballo y caminó hacia el jacal de Doña Lucha. Tocó la puerta bajito con los nudillos, como tocan los hombres respetuosos. ¿Quién es?, se oyó la voz asustada de la viuda. Soy Francisco Villa, señora. Vengo por la justicia que me pidió su nieto. La puerta se abrió despacio. Doña Lucha apareció con un rebozo echado sobre la cabeza y los ojos grandes de sorpresa. Dios santo, ¿de veras es usted, general? Sí, señora, ¿puedo pasar? Adentro del jacal, a la luz de una vela de cebo, Villa vio la pobreza digna de la viuda, el petate donde dormía, el comal frío, las paredes de adobe resquebrajadas. Pero también vio algo más, los ojos brillantes de esperanza de Doña Lucha y la sonrisa tímida de sus 2 hijos, Nicolás y Remedios. General, le dijo la viuda, no sé cómo agradecerle que haya venido, pero tengo miedo de que le hayan puesto una trampa. ¿Por qué dice eso, señora? Porque don Joaquín ya sabía que usted venía. Desde ayer anda muy nervioso y ha estado platicando con gente extraña. Además, Tiburcio Sánchez, que antes andaba con los revolucionarios, ahora es su capataz. Villa frunció el ceño. Tiburcio Sánchez había sido uno de sus hombres en los primeros tiempos, pero había desertado después de la batalla de Celaya, cuando las cosas se pusieron feas para la división del norte. Tiburcio está aquí. Sí, general, y ayer lo vi hablando con unos pistoleros que llegaron de Ciudad Juárez, hombres de mala catadura, con caras de asesinos a sueldo. Villa sintió que el cosquilleo en la nuca se hacía más fuerte. Se asomó por la ventana del jacal y miró hacia la plaza. Todo seguía demasiado callado. Señora, ¿hay otra manera de salir de aquí sin pasar por la plaza?, preguntó. Sí, general, respondió Doña Lucha. Por atrás del jacal hay un caminito que lleva al arroyo seco. De ahí puede llegar a la cantina sin que lo vean. Muy bien. Usted y sus hijos se quedan aquí con las puertas cerradas. No salgan hasta que todo termine. Villa salió por la puerta trasera y se reunió con sus hombres.
Les contó lo que había visto y cambió el plan sobre la marcha. Fierro, mantente donde estás, pero con mucho cuidado. Felipe, acércate por el lado de la iglesia. Ustedes 4, vengan conmigo. Vamos a darle una vuelta a don Joaquín por el lado que no espera. Avanzaron por el sendero que doña Lucha les indicó, un callejón estrecho entre jacales abandonados, piedras sueltas y hierbas secas. Villa iba adelante, pistola en mano. Pedrito, el más joven, lo seguía. Al doblar la esquina de la cantina, estalló la emboscada. De las ventanas cercanas llovieron disparos, tiradores escondidos en 3 casas distintas. Las balas silbaron y rompieron todo a su paso. ¡Al suelo!, gritó Villa y se tiró detrás de un parapeto de ladrillos. Sus hombres buscaron refugio. El callejón era estrecho y los atacantes tenían la altura a favor. Pedrito cayó, alcanzado por un balazo. Villa lo vio desplomarse y una rabia fría lo recorrió. Se arrastró hasta donde estaba el joven, aún respiraba, apretando un escapulario en la mano. «Mi general», murmuró Pedrito con el último esfuerzo. «Dígale a mi jefa que cumplí como hombre». Y murió con una sonrisa triste. La pérdida encendió en Villa un fuego implacable. Se asomó y reconoció a Tiburcio Sánchez en una de las ventanas, rifle en mano. No preguntó, no razonó, disparó. 2 tiros precisos barrieron la ventana y forzaron a Tiburcio a replegarse. La balacera fue larga, pero la puntería de los dorados prevaleció. 1 a 1, los tiradores enemigos cayeron silenciosamente. Cuando el silencio regresó, Villa se levantó con la pistola humeante. Sus hombres, cubiertos de polvo y pólvora, le confirmaron las bajas. «Pedrito», dijo Villa, y cerró los ojos del muchacho con cuidado, guardando el escapulario junto al corazón. «Te prometo que tu muerte no quedará sin venganza». Fierro llegó corriendo al escuchar los disparos. Miró el reguero de casquillos y el cuerpo de Pedrito. «Nos tenían preparada una emboscada», dijo. «Tiburcio se vendió al patrón», escupió Fierro. «Cuando lo agarre, le voy a enseñar lo que les pasa a los traidores». Villa se sacudió el polvo. Tenía la cara dura como piedra, pero los ojos le ardían. «Primero sacamos al patrón de su madriguera», dijo. «Y ya sé cómo». «¿Cómo, jefe?» «Con mentiras y pólvora, Rodolfo. Con mentiras y pólvora». La hacienda de don Joaquín era una fortaleza, muros gruesos, ventanas pequeñas, buen campo visual hacia el valle. El patrón se había atrincherado allí y, lo peor, había encerrado en el granero a los trabajadores con sus familias como escudos humanos. Villa observó la disposición desde un cerrito con un catalejo, 12 pistoleros en ventanas, un vigía en la torre, trabajadores en el granero. Felipe Ángeles advirtió el riesgo. Atacar de frente significaría matar inocentes. No actuar permitiría que el patrón pidiera refuerzos. Villa cerró el catalejo y pensó. El sol ya apretaba y la gente en San Isidro miraba desde las ventanas, sin moverse. «Voy a intentar hablar con él», anunció Villa. «Igual y entra en razón. Primero dialogar, después lo que haga falta». Bajó al patio desarmado, con las manos a la vista. Sus hombres lo siguieron, tensos. Se plantó en el centro y llamó en voz alta. «Joaquín de la Peña, aquí está Francisco Villa. Sal a hablar como los hombres». Una cara gordecita se asomó a una cortina. «Don Joaquín», medio escondido. «¿Qué quieres, bandido?», replicó con desdén. «Que pidas perdón a doña Lucha por la bofetada y que sueltes a los trabajadores. Si haces eso, me voy en paz». Don Joaquín se rió con su risa de siempre. «¿Perdón? Primero me muero. No me amenaces. Aquí tengo a 20 familias encerradas. Si me atacas, ellos pagan. Ya mandé por los federales». Villa escuchó la amenaza sin alterarse. «Pues a lo mejor se puede arreglar eso también», respondió seco. «No voy a amenazar, solo digo que tú ya decidiste tu camino». Don Joaquín volvió a insultar, desde la seguridad de sus muros, pero la calma de Villa no era ingenuidad. Atrás suyo, los dorados se movían. En silencio, Fierro y Felipe tejían la segunda parte. Ruido y espectáculo suficiente para que el patrón pensara que la batalla iba a ser frontal, mientras Villa disponía la encerrona real. Se acercaron trabajadores hasta el cerco para mostrar que no había intención de herirlos si el patrón cedía. Don Joaquín, altanero, no cedió. Entonces, con la precisión que había convertido a Villa en leyenda, empezó la maniobra. Un grupo provocó disparos en la periferia para obligar a los pistoleros a dividirse. Otro,
Con sigilo, neutralizó la torre de vigía. Mientras tanto, Villa y sus hombres tomaron posiciones para cortar las rutas de escape. La táctica funcionó. Confusión, correteo, gritos. Don Joaquín gritó órdenes, pero los suyos estaban desorientados. Ver a sus hombres caer o huir los quebró. Al descubrir que la resistencia no funcionaba y que los federales no llegarían a tiempo, don Joaquín intentó negociar por su vida. Su actitud cambió, la arrogancia dio paso al pánico. Villa dictó las condiciones: libertad para los trabajadores y una humillación que quedara como lección. Don Joaquín, acorralado, vio cómo le quitaban las monedas, las joyas y los relojes. Vio también cómo algunos de sus pistoleros cambiaban de bando, pasando de defender al patrón a aceptar la ley de Villa. Finalmente, con las familias a salvo y el patrón despojado, Villa se plantó frente a él. Esto no se trata solo de pegar, dijo sin ceremonia. Se trata de que entiendan que no pueden usar a la gente inocente como escudo. Pagaste tus cuentas con la dignidad de otros. Ahora vas a pagar de otra manera. Te vas del pueblo y si vuelves, vendrás solo para enterrar lo poco que te quede. Don Joaquín, humillado, aceptó la salida sin protesta. Lo hicieron montar y le indicaron que desapareciera. La plaza recuperó su pulso lentamente. Doña Lucha, con los ojos aún húmedos, abrazó a sus hijos. En la noche, Villa reunió a los suyos. Habían pagado un precio. Pedrito había muerto. Pero la lección estaba dada. Hoy no matamos por matar, dijo Villa. Recuperamos justicia donde la ley falló. Y a quienes usen a inocentes como escudos, que les quede claro, esa conducta no prospera. Mientras el amanecer sorprendía a San Isidro, la gente empezó a salir, primero con cautela, luego con una mezcla de alivio y respeto. El nombre de Villa quedó otra vez asociado a la justicia retribuida, el de Pedrito, tatuado en la memoria de los suyos. Don Joaquín se fue del pueblo, y la plaza volvió a latir con pasos más firmes. La historia de esa noche circuló luego en corridos y en murmullos. No fue solo una operación militar, fue una respuesta a la impunidad, un recordatorio de que en ese territorio la palabra familia todavía pesaba más que el dinero. En unas horas van a estar aquí 100 soldados. A ver si sigues siendo muy bravo. Villa asintió despacio. Está bueno, Joaquín. Tú te lo buscaste. Volvió al cerrito y sus hombres se agruparon a su alrededor esperando órdenes. ¿Qué dijo, jefe? Que mandó por los federales, que tiene a los trabajadores encerrados y que no va a pedir perdón. Villa se caló el sombrero y agarró su rifle. Entonces uno de los dorados, que hacía guardia, llegó corriendo. Mi general, se está quemando el granero del pueblo. Desde la loma vieron la columna de humo que se elevaba sobre San Isidro. El depósito de granos, reserva de la comunidad, ardía negro. Maldita sea, gritó Fierro. Los cabrones incendiaron la comida de la gente. Villa apretó los puños hasta blanco. Sabía quién movía esos hilos. El patrón usaba todo lo que tuviera a mano para quebrar al pueblo. Felipe, llévate 10 hombres y ayuden a apagar. Fierro, vienes conmigo. Vamos a investigar cómo empezó esto. Bajaron al pueblo a galope. El granero estaba en llamas. Vecinos formaban cadenas con cubetas. Villa se mezcló con ellos. Cargó agua. Preguntó. Observó. Una mujer de rebozo chamuscado dijo. Fueron 3 hombres encapuchados. Llegaron a caballo. Tiraron teas y huyeron hacia la hacienda. Villa encontró mechas empapadas en petróleo y huellas que llevaban directo a la casa de don Joaquín. Es trabajo suyo, le dijo a Fierro. Quieren que crean que nosotros iniciamos la desgracia. Primero ayudar a la gente, después darle su merecido a quien lo merece. Trabajaron hasta controlar el fuego. Cuando solo quedaron humo y cenizas, Villa reunió a 70 vecinos en la plaza, hombres, mujeres y niños con caras tiznadas. Hermanos, dijo quitándose el sombrero, sé que algunos piensan que yo quemé su granero, pero les juro por la memoria de mi madre que no fui yo. ¿Quién lo vio?, preguntó un hombre mayor. Yo lo vi, general, dijeron varios. 3 encapuchados, teas, corrieron hacia la hacienda. Don Joaquín quiere que nos volvamos contra ustedes, agregó otro. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Villa. El viejo con bastón respondió con voz clara. Ya estamos hartos de que nos trate como animales. Si usted vino a ponerle un hasta aquí, lo vamos a acompañar. Un murmullo aprobatorio recorrió la plaza. Villa sintió que el pueblo despertaba. Esto vale más que cualquier orden, dijo en voz baja, pero será peligroso.
Don Joaquín no se dejará. Ya lo sabemos, replicaron algunos. Al mal paso darle prisa, dijo Villa con una sonrisa por primera vez desde la muerte de Pedrito. Necesitamos saber cómo entra uno a la hacienda sin ser visto. La gente calló. Conocer los secretos de la casa del patrón cuesta vidas. Entonces doña Lucha adelantó la mano. Yo sé cómo entrar, dijo con calma. Todos miraron. Tenía los ojos secos y sujetaba una palangana con agua fresca. Señora, usted no tiene por qué. Villa empezó, pero ella lo interrumpió. Esta pelea empezó por mí y la voy a terminar. Coser cortinas para esa hacienda me enseñó sus pasillos y puertas secretas. Sé dónde está el granero y cómo llegar sin que nos descubran. Villa la miró y percibió algo más que coraje, experiencia. Perfecto, dijo. Necesitaremos a gente que conozca la casa de dentro. Tú nos guías. Mientras, explicó el plan en voz baja, una parte hará ruido al frente para atraer la atención del patrón y sus pistoleros. Otra, silenciosa, entrará por atrás por los corrales y el camino que señala doña Lucha para liberar a los trabajadores. Nadie dispara hasta mi orden. Si se puede, tomamos vivos. Si no, es por la seguridad de la gente. Todos asintieron. Esa noche, con la plaza en vela, doña Lucha condujo a 3 hombres por un sendero lateral que bordeaba la hacienda. Pasos medidos, sombras pegadas a las paredes. Villa, con Fierro y otros 5, se acercó por el frente. Felipe quedó con otro grupo en la estación por si el patrón intentaba huir por la vía. La estrategia priorizaba vidas. Rescatar primero a los encerrados, luego castigar al abusador. Al acercarse a la hacienda, doña Lucha señaló una puerta trasera camuflada en el enarenado del costado. Ahí hay una escalera de servicio que baja al granero. La puerta está vieja y no cruje, explicó. Con esa distancia y el viento a favor, sonaron 2 disparos al otro extremo de la hacienda, la distracción. Los hombres de don Joaquín se lanzaron hacia el ruido. Villa empujó la puerta principal con gente fingiendo un ataque frontal. Desde el interior, quienes se habían quedado para incendiar el granero comenzaron a retroceder, sorprendidos. En el granero, la situación era tensa. Trabajadores amontonados, ojos asustados, madres que abrazaban a niños. Doña Lucha y el grupo que entró por atrás abrieron las cerraduras donde había candados improvisados. Abrió puertas, liberó familias, organizó salidas discretas hacia los cerros. La rapidez fue la clave. En menos de 15 minutos, las mujeres y los niños ya estaban fuera. Mientras, Villa y Fierro se enfrentaron cara a cara con los pistoleros del patrón en el patio central. La pelea fue breve y decisiva. Villa pidió que se dejaran las armas. Algunos se rindieron. Otros intentaron huir. A esos les tocó la ley. No hubo ejecuciones masivas. La orden fue clara. Cualquiera que hubiera usado gente como escudo, que hubiera atacado la reserva del pueblo o pagado por incendiarlos, sería despojado de sus bienes y expulsado. Quien hubiera cometido crímenes mayores sería entregado para juicio revolucionario. Don Joaquín fue obligado a presenciar cómo le devolvían a la gente lo que había intentado arrebatarles. Sacos de maíz, herramientas, relojes y monedas que salieron de su propia casa. La humillación pública se diseñó para enseñar. El patrón debía saber que su fuerza no saldría gratis. Le quitaron el poder simbólico que alimentaba su arrogancia. Esto no fue venganza desatada. Fue una corrección calculada para que la comunidad recuperara lo suyo y la violencia dejara de ser negocio. Al amanecer, San Isidro olió a ceniza y esperanza. La gente salió a recoger lo salvable. Algunos abrazaron a los suyos como si el gesto fuera a anclar de nuevo la confianza. Doña Lucha volvió al patio con las manos tiznadas, pero la mirada serena. Villa reunió a los suyos en silencio. Pedrito no volvería, pero su nombre rondaría en las conversaciones como recordatorio del precio que a veces paga la justicia. Antes de marcharse, Villa habló a la plaza. Hoy nadie de ustedes pagará por la osadía del rico. Ustedes recuperaron lo que es suyo y aprenderán a defenderlo. No vine a quedarme, vine a que sepan que la dignidad vale más que el oro de un patrón. Cuando la columna partió, la gente los vio irse sabiendo que algo había cambiado. No se trataba solo de un rescate, era una lección. En San Isidro, el poder dejó de ser intocable, y la comunidad recuperó la capacidad de decir basta. Era una mujer pequeña y flaca, pero tenía el corazón más grande que muchos hombres que Villa había conocido. ¿Está segura, señora?, preguntó él. Tan segura como que mi marido murió por esta tierra y yo voy a vivir por ella, respondió doña Lucha.
Así fue como ella se convirtió en la estratega de la batalla final. Dibujó con un palo el plano de la hacienda sobre la tierra y explicó los túneles de servidumbre, las puertas traseras, los rincones ocultos. Los vecinos se fueron acercando y añadiendo detalles. Aquí hay un túnel, dijo un hombre, va desde la iglesia hasta la bodega de granos. Y aquí hay una puerta falsa, agregó una mujer, detrás de la alacena de la cocina. Villa escuchó todo y memorizó cada palabra. Cuando terminaron, ya tenía el plan completo. Esta noche, cuando don Joaquín esté durmiendo, le vamos a dar una sorpresa que no va a olvidar, dijo. La medianoche llegó con viento frío y estrellas que parecían balas de plata. Villa dividió a sus hombres en 3 grupos. Fierro iría con 10 dorados por el túnel de la iglesia para liberar a los trabajadores. Felipe Ángeles atacaría de frente para distraer a los pistoleros. Villa entraría por la puerta secreta de la cocina con los demás, y doña Lucha insistió en ir. Señora, esto va a estar peligroso. Mejor quédese aquí, le dijo Villa. General, yo parí 2 hijos en medio de una balacera. Si pude hacer eso, puedo hacer esto, respondió ella. El túnel de la iglesia era húmedo y estrecho. Fierro avanzaba adelante con una vela en una mano y la pistola en la otra. ¿Falta mucho?, susurró un dorado. Silencio. Ya mero llegamos, contestó Fierro. Unos metros después, el túnel se abría bajo el granero. Arriba se oían los pasos de los trabajadores encerrados. Fierro pegó el oído al techo de madera. 30 personas, quizá más. Mientras tanto, Villa y su grupo se deslizaban por los muros de la hacienda. Doña Lucha caminaba adelante, con paso firme. Por aquí, susurró. Esta es la despensa. La puerta está detrás de la alacena grande. Uno por uno entraron por la ventana baja. La cocina estaba a oscuras, olía a caldo y a tortillas. Doña Lucha palpó la madera hasta encontrar el resorte secreto. La alacena se movió y reveló un pasillo estrecho. Por aquí se llega a la sala principal. Don Joaquín duerme arriba, dijo. Villa asintió. Afuera, Felipe Ángeles esperaba la señal. Cuando vio la luz de la lámpara parpadear 3 veces, gritó. Joaquín de la Peña, sal a recibir a los dorados. La balacera estalló. Los pistoleros disparaban desde las ventanas. El aire se llenó de plomo. En el granero, Fierro oyó el tiroteo. Es ahora, dijo. Levantó una tabla del piso con una barra de hierro. Los trabajadores se encogían del miedo. Soy Fierro, de la gente de Villa. Venimos a sacarlos, gritó. ¿De veras son revolucionarios?, preguntó un hombre viejo. Tan revolucionarios como que me llamo Rodolfo. ¿Quieren salir o morir aquí? El caporal ayudó a quitar las tablas y fue pasando a las mujeres y niños por el agujero. Todos bajaron al túnel rumbo a la libertad. En la hacienda, Villa y sus hombres subían la escalera de caracol. Doña Lucha iba detrás. Subieron al 2.º piso sin encontrar resistencia. Empujaron la puerta del cuarto principal. Vacío. Pero don Joaquín estaba en la habitación contigua, metiendo monedas de oro en un morral. Vestía solo camisa de dormir y botas. Buenas noches, Joaquín, dijo Villa, apareciendo en la puerta. El patrón se volvió sobresaltado, las monedas rodaron por el suelo. ¿Cómo entraste? Por la puerta, como la gente educada. ¿Ya terminaste de robar? Don Joaquín buscó la ventana. ¿Qué quieres? Dinero. Te doy todo. No quiero tu dinero, Joaquín. Quiero tu respeto. Te respeto mucho. No a mí, a ella, dijo Villa. Doña Lucha apareció en la puerta. El patrón palideció. Buenas noches, don Joaquín, dijo ella con voz firme. ¿Se acuerda de mí? El hombre tembló. Yo estaba borracho cuando le pegué, cuando pisoteé su bordado. Perdón, fue un error. Tiene razón, respondió ella acercándose. Fue un error. El error de creerse dueño de la gente por ser dueño de la tierra. Afuera, los disparos cesaban. Se oían gritos de victoria. Villa se asomó a la ventana. Fierro, Felipe, suban. Tenemos visita, gritó. En minutos, el cuarto se llenó de dorados cubiertos de polvo. Fierro traía a Tiburcio Sánchez amarrado. Aquí está este cabrón, jefe. ¿Qué hacemos con él? Villa lo miró con tristeza. ¿Por qué lo hiciste,
Tiburcio? Por dinero, por hambre. De recuerdo se vive, de dignidad, hermano, respondió Villa, dándole la espalda. Felipe, enciérralo con los demás. Mañana el pueblo decidirá. Cuando quedaron solos, el silencio pesó. Don Joaquín estaba de rodillas, temblando. Perdón, doña Lucha. Perdón por haberla golpeado. Perdón por haber sido un mal hombre. Ella lo miró sin odio ni lástima. ¿Y mi marido era un muerto de hambre?, preguntó. No, señora. Su marido era un hombre de honor. Y usted también. Yo soy una basura. ¿Está satisfecha, señora?, preguntó Villa. Doña Lucha suspiró. Sí, general, ya está. Villa agarró a don Joaquín del cuello y lo levantó. Te vas de aquí antes de que salga el sol. Si te vuelvo a ver, no habrá quien te salve. Las tierras y la hacienda serán de los trabajadores. Es injusto, yo heredé esto, dijo Joaquín. Injusto como pegarle a una viuda. Como quemar la comida del pueblo, respondió Villa. Don Joaquín se vistió y salió sin mirar atrás. Nadie volvió a verlo en San Isidro. Al amanecer, el pueblo estaba reunido en la plaza. Villa habló desde el mismo lugar donde don Joaquín había humillado a doña Lucha. Hermanos, la justicia llegó a San Isidro. No porque yo la traje, sino porque ustedes la recibieron. Un pueblo que no se defiende, está condenado a la esclavitud. La multitud aplaudió. Doña Lucha estaba en primera fila, con sus hijos y su nieto. Las tierras serán repartidas entre quienes las trabajaron. El dinero servirá para reconstruir el granero y ayudar a las viudas y los huérfanos, continuó Villa. Pero recuerden, la justicia no se regala, se conquista. Y hay que cuidarla como a un hijo. Los dorados se preparaban para partir. Villa se acercó a doña Lucha. Señora, fue un honor conocerla. Usted me enseñó que el valor no se mide por el cuerpo, sino por el corazón. Y usted me enseñó que aún hay hombres de honor, dijo ella, entregándole un pequeño bulto envuelto en un trapo. Es un escapulario de la Virgen. Que la proteja. Villa lo guardó junto al corazón. Gracias, señora. No lo olvidaré. Montó su caballo y antes de irse grabó con un clavo en una pared. Aquí se hizo justicia. Villa. Octubre de 1915. Los dorados se alejaron al galope. El pueblo los despidió con gritos y sombreros al aire. Doña Lucha se quedó mirando el horizonte, hasta que el polvo se disipó. Luego recogió una piedra del suelo, la besó y la guardó en el delantal. Era su manera de recordar el día en que la dignidad regresó a San Isidro del Desierto. Dicen los que estuvieron ahí que desde ese día ningún hombre volvió a levantar la mano contra una mujer. No por miedo a Villa, sino por respeto a la lección que dejó, que la justicia puede tardar, pero cuando llega, llega para quedarse. Doña Lucha siguió viviendo en su casa de adobe, cosiendo, bordando y criando a los suyos. Los domingos, los niños le pedían que contara la historia del general Villa y la bofetada vengada. Ella la contaba con voz clara y mirada brillante. Y al final decía siempre lo mismo, como quien reza. Así fue como aprendimos que Dios aprieta, pero no ahorca, y que la justicia, cuando llega, llega montada a caballo y con el corazón en la mano.